Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este evento del día de hoy, en el que vamos a estar hablando sobre la situación de migrantes y refugiados venezolanos, la crisis migratoria, el desplazamiento humano y la crisis de refugiados más grande que hay hoy en día en el planeta. Hoy nos van a estar acompañando Ana María Díez. Ana María es abogada y presidenta de la Coalición por Venezuela, es miembro del equipo asesor de ACNUR. Nos va a acompañar también Nancy Arellano. Nancy es magíster en gestión pública y gobernanza, es especialista en finanzas internacionales y es presidenta de Benectiva. Y nos va a acompañar también Roberto Blanco, que es magíster en resolución de conflictos, paz y desarrollo, es miembro de Un Mundo Sin Mordaza y director de proyectos de la Alianza BNCR en Costa Rica. La crisis de migrantes y refugiados venezolana es una crisis que ha llegado ya a superar los 7.7 millones de personas, que cuando se suma también al número de venezolanos en necesidad de asistencia humanitaria dentro de Venezuela, que sobrepasa los 7 millones de personas también, termina siendo casi la mitad de la población venezolana quien está en necesidad de alguna forma de protección o de atención. Además, nuestra crisis de migrantes y de refugiados, a diferencia de muchas otras en el planeta, no es producto de un desastre natural, no es producto de una guerra civil o de una agresión militar extranjera, es una crisis 100% producida por el hombre, producto del colapso institucional, económico y democrático de un país. Lamentablemente, la tendencia de migración no disminuye, puesto que las circunstancias que motivan esta migración siguen estando allí y hoy en día Venezuela y los venezolanos somos la primera nación cruzando el Darién. Hemos tenido y hemos visto población venezolana regada en los sitios más recógnitos del planeta, hasta en Islandia, en Asia, en lugares donde nunca nos imaginábamos que íbamos a estar, y todo esto producto de una realidad que nadie escogió y que nosotros siempre en todos estos eventos recordamos, que es que nadie migra y nadie sale forzadamente de su país por decisión o por hacer algún experimento. Al final es que las condiciones materiales internas terminaron expulsando a nuestros compatriotas y a muchos otros que, como yo, nos hemos visto también forzados al exilio. Sin más que agregar en esta introducción, ya que ustedes no vinieron a oírme a mí, sino a los panelistas, me gustaría empezar la conversación de hoy con Ana María. En la primera ronda vamos a hacer Ana María, Nancy y Roberto. En la segunda ronda invertimos el orden y arrancamos con Roberto. Le quiero decir a todas las misiones diplomáticas, a todo el equipo de los ministerios que está conectado hoy en la llamada, si tienen alguna pregunta o algún comentario, no esperemos hasta el final de la conversación para hacerlo. La idea es que esta conversación sea dinámica y si tienen dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, aclaratorias, lo que sea, lo pueden ir enviando en el chat, en el Q&A, mientras que la conversación se va desarrollando. Sin más preámbulos, Ana María, bienvenida. Nancy, que también ya la veo por ahí conectada. Quisiera empezar, Ana María. Primero, ayer fue el Día Internacional del Refugiado, acaba de terminar el Foro Global de Refugiados, digamos, eventos importantes, fechas importantes para nuestra situación. Quisiera empezar la conversación sabiendo o escuchando de ti, ¿cuál esperas que sea la situación de la migración y de la situación de los refugiados venezolanos durante el 2024? Y quisiera saber un poco tu balance sobre el Foro Global de Refugiados, cuáles fueron tus apreciaciones, cómo este tipo de eventos ayuda a los venezolanos y cómo este tipo de eventos ayuda a que se haga más robusta la respuesta frente a esta emergencia. Tienes la palabra, Ana María, y bienvenida. Muchas gracias, Miguel, por invitarnos a estas conversaciones fundamentales, como le pusieron ustedes con un nombre tan acertado. Pues si pudiera ofrecer un balance del Foro Global de Refugiados, para poner un poco en contexto, es el evento más importante que se celebra cada 4 años en materia de refugio. Es organizado por el ACNUR, pero también coorganizado con estados, ¿no? Y fíjate que ayer celebramos el Día Internacional del Migrante y justo una semana después nosotros hacíamos presencia como delegación en el Foro Global de Refugiados, ¿no? Eh, y apreciaciones generales bastante amplias sobre el foro. Es un foro muy nutrido. Nosotros en Coalición por Venezuela fuimos como delegación con una de hecho, de las delegaciones lideradas por ONGs más grandes de todo el evento. Tuvimos una delegación de 10 personas, en la cual mayormente eran refugiados venezolanos en distintos países de la región. Puedo mencionar Perú, Brasil, Costa Rica, Argentina,
Haití, Colombia y España, ¿no? Bastante representativo. Pero básicamente nuestro mensaje fue un poco el de aportar lo que son las perspectivas esenciales en soluciones integrales para la crisis de refugiados venezolanos en la región. Y fíjate que me nombré también Haití, perdón, porque es importante para nosotros poner el acento en contraste de qué sucede cuando se enfocan intervenciones netamente en asistencialismo o en intervenciones netamente humanitarias sin dar la conexión plenamente a construcción de paz, fortalecimiento de estructuras democráticas y desarrollo más que todo, ¿no? Suele verse como una cosa que se da a posterior, que se da en segunda y tercera etapa, pero básicamente nuestra intervención en este foro estuvo acompañada de una de nuestras grandes lideresas haitianas, que es refugiada hoy en día en Argentina y hace parte de FICO, una de nuestras organizaciones, parte de Coalición por Venezuela. Un poco lo integral, un poco la integración de lo que nosotros hablamos y que hacemos en práctica. Pero hablando un poco más sobre el evento como tal, estuvo particularmente, eh, digamos, dividido entre las intervenciones grandes que se daban dentro del foro. Nosotros, por ejemplo, somos signatarios de un pledge de participación significativa. Estamos promoviéndolo como parte de la Global Refugee Led Network, liderando el capítulo Latinoamérica. Cumplimos nuestra meta de tener más de 100 signatarios para este pledge entre estados y organizaciones internacionales. Y básicamente esto fue un salto cuántico desde el 2019, cuando se celebró el primer foro global, y este en el cual estuvimos ahorita en Ginebra, porque conseguir 100 signatarios y que realmente se comprometan para la participación significativa de migrantes y refugiados no es poca cosa. Pero en líneas generales, pues nuestra participación se enfocó bastante en este foro global. Punto número uno y más importante de todo, en el que los venezolanos seamos reconocidos como refugiados. Somos refugiados. Y esto no es simplemente una etiqueta que se ha de poner, sino que da acceso a regularizaciones efectivas, a protección internacional, pleno reconocimiento de derechos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la crisis de desplazamiento forzoso venezolano es una de las más grandes del mundo. De hecho, es la más grande en cantidad de personas desplazadas. Y aún así tenemos entre 7 y 9 subcategorías con las que, digamos, bastante optativamente nos ponen etiquetas a nosotros. ¿Qué hace esto? Pues pone primero limitaciones para el reconocimiento de protección internacional, dilata mucho los procesos de regularización de las personas y por tanto las personas tienen más brechas para la integración efectiva. Y estábamos también hace 2 semanas en Panamá en el lanzamiento del HMP de la plataforma R4B y veíamos que el 72% de las personas que están retornando a Venezuela en estos procesos de retorno asistido que se están dando desde varios países, entre ellos Colombia, también Costa Rica, también México y otros de Centroamérica, pues vemos que el 72% de esas personas que regresan al país simplemente lo hacen para pasar breves semanas con sus familias, vender lo que le quede y reemigrar ahora con su familia. ¿Son estrategias efectivas? Por supuesto que no. Lo avisábamos en junio de este año como una de las alertas tempranas de que Venezuela se convertía en una puerta giratoria, donde las personas pues simplemente eran retornadas a los países con estos programas, pero porque tenían brechas en la integración. 72% de las personas que retornan es por fallos de la integración en los países de acogida. ¿Qué estamos haciendo? Pues vemos ahora un agotamiento de los donantes, vemos un cese de la protección internacional, vemos también como políticas de Estado se enfocan más en políticas partidistas y no necesariamente en enfoque de derechos humanos. Y por eso vamos a seguir viendo estos flujos a pesar de los grandes esfuerzos que están haciendo los estados por, por estrategias de migración segura, ordenada y regular. Vamos a seguir viendo personas atravesando la selva del Darién, personas desde el cono sur hacia Centroamérica y tratando de cruzar la frontera norte de México y del cono sur podrá hablarles luego Nancy con mayor pericia, pero básicamente son estrategias inefectivas y segundo, porque estas estrategias no están del todo acompañadas con participación significativa como lo hacía
de organizaciones lideradas por migrantes y refugiados. Y cierro mi intervención ya, Miguel, para darte la palabra con un breve análisis que hicimos dentro de Coalición, ahora que tuvimos nuestra Asamblea General en Panamá y pudimos nosotros identificar que hemos impactado directamente en atención inmediata a personas en movilidad humana en unos números de más de 290.000 personas solamente en Latinoamérica y el Caribe. Y la mitad de ellos, un poco más de la mitad de ellos, son niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que estrategias enfocadas en localización con las organizaciones de base comunitaria, también en todos los procesos de consulta y diseño de estas intervenciones, es una buena manera de comenzar el 2024. Gracias y de vuelta para ti la palabra. Muchas gracias, Ana María. Nos queda pendiente para la segunda ronda hablar un poco de las tendencias que ves sobre la migración en el 2024 y profundizar un poco del R4B y del plan de respuesta humanitaria que se publicó. Ahora, bienvenida Nancy, que además para quienes no lo saben, Nancy, creo que es una maestra del multitasking. Siempre que la hemos tenido en un evento, está además al mismo tiempo atendiendo en la práctica algo de migrantes y haciendo diligencias. Es como una buena forma coherente de mostrar que lo que dice lo hace y además lo hace de la mejor manera posible. Quisiera, Nancy, empezar la conversación contigo hablando un poco de tu opinión y de tu visión sobre la respuesta en la región, sobre un poco cómo, con la misma base de la conversación con Ana María, un poco cómo vemos nosotros la capacidad de infraestructura, de sistemas, de diseño de políticas públicas de respuesta en la región y cuáles crees que son los retos más importantes a los que se enfrentan los países en Latinoamérica para poder ayudar a atender la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Tienes la palabra, Nancy. Muchas gracias, Miguel. Bueno, primero que nada agradecer, insisto, la invitación y bueno, compartir panel con Roberto y con Ana María siempre es un gusto porque además bueno, hacemos trabajo en equipo constantemente y como parte de coalición bueno, siempre intentando entender el momentum, ¿no? En el que estamos. Estamos en una crisis que tiene ya 7 años, que no es nueva y quizás creo que eso es una de las cosas que más nos preocupa. El hecho, el proceso migratorio y la crisis venezolana ha traído el recrudecimiento de las migraciones sur-sur. Y les digo el recrudecimiento porque cuando hay un problema en el manejo de estos flujos mixtos de movilidad humana, evidentemente se falla en lograr una migración segura, ordenada y regular y se presentan retos como por ejemplo el fortalecimiento de las redes criminales. Nos preocupa cómo las cifras, por ejemplo, de trata y tráfico de migrantes vienen subiendo en la región y cómo se traduce esto en un tema del fortalecimiento de las redes de crimen organizado transnacional. Por esta razón es que es tan importante, como decía Ana María, los procesos de integración efectiva. Por un lado, que los estados cumplan con establecer los mecanismos de protección y el reconocimiento del estatus de refugiado, pues funge como la principal herramienta de compromiso en la región, entendiendo dos marcos que son particularmente importantes en nuestra región, porque son de nuestra región. Primero que nada, la Convención Americana, que establece sistemas de protección muy claros para los extranjeros en el territorio, sin que esto signifique necesariamente el reconocimiento de la condición propiamente de refugiado. Ahí estamos hablando de que el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones masivas eh, están presentes en nuestro marco normativo regional, en el sistema interamericano, y por otro lado, por supuesto, la significación que tiene Cartagena, ¿no? La Declaración de Cartagena y el concepto ampliado de refugio, donde calza perfectamente la situación venezolana y que se ha fallado en aplicar Cartagena en la mayoría de los países de la región, lo cual implica un fallo, más aún estando ahorita pues, a puertas de la celebración del 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, y que justamente venía a significar o ha significado eh, la comprensión de las particularidades de lo que se vive en la región y cuáles pueden ser las amenazas a las que están sometidas nuestras personas, pues, nuestros ciudadanos. Eh, y allí creo que tiene que haber una profunda reflexión de no abusar, por ejemplo, del uso de los instrumentos temporales. Insisto que estamos a 7 años de la crisis, el inicio de la crisis, y por esa razón es importante ya pasar a establecer
claramente marcos normativos que permitan que las personas puedan acceder a soluciones duraderas. Esto significa instrumentos no temporales y viabilizar, por ejemplo, los casos de nacionalización. Por supuesto, en un escenario ideal, lo que más nos gustaría es que se pudiese llegar a un retorno seguro, pero sabemos que el retorno seguro para poder cerrar este ciclo migratorio o bien de refugio, se hace necesario que haya condiciones de respeto y de garantías a los derechos fundamentales en Venezuela. Lamentablemente, no es la situación que todavía se ha dado y creo que, bueno, el expediente abierto ante la CPI da cuenta de ello. Pareciera que hay dos narrativas que se están manejando en la región. Ana María ya lo señalaba, lamentablemente la instrumentalización de la migración y de los refugiados en la región con fines partidarios pareciera no ayudar, no abogar a. Creo que también es importante la siguiente narrativa, donde muchos actores, multiactor, mejor dicho, han logrado establecer algunas soluciones. Nosotros en Perú venimos trabajando, por ejemplo, junto con el sector privado, con el Estado y con la cooperación, así como con la sociedad civil organizada, algunos marcos de atención y creo que esos marcos de atención nos permiten establecer lo que hemos llamado una ruta de arraigo. Esa ruta de arraigo permite pues encaminar hacia soluciones duraderas. Creo que es importante fortalecer y facilitar y eliminar las barreras que permitan procesos efectivos de integración para evitar sobre todo la reemigración irregular, que es lo que mencionaba también Ana María, sobre el hecho de que existe en Venezuela una puerta giratoria, justamente por los fallos que hay en integración en algunos países de la región. Y es un reto, insisto, comprender estos flujos mixtos, no solamente en la situación venezolana, sino también recordemos que ha habido un número importante de aumentos en los flujos sur-norte. Por esa razón es tan importante comprender cuáles serían los procesos sur-sur. Recordemos que está todo el tema de la Declaración de Los Ángeles, está que nuevamente es la regionalización del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Estamos apropiándonos regionalmente del tema y además está el tema de la PEP, que pareciera ser una oportunidad también para garantizar mejores condiciones de inserción socioeconómica en la región para las personas que pueden ser susceptibles de la migración irregular, no solamente de venezolanos, sino también de las otras nacionalidades. Y es la única manera en la que podamos garantizar condiciones efectivas, insisto, de arraigo para poder atender de manera eficiente esta situación y que además los programas se traduzcan en soluciones duraderas. Muchas gracias, Nancy. Me gustaría, para que vayas preparando para la segunda ronda, fortalecer o profundizar un poco en el tema de las redes de tráfico y las redes de trata y cómo esto está estrechamente ligado también al aumento de las restricciones y al aumento de la dificultad en la integración, en la absorción de los migrantes dentro de los sistemas de los países. Ahora quisiera darle la palabra a Roberto. Roberto además está en Centroamérica, por lo que tiene, digamos, un asiento privilegiado en lo que yo creo que es una de las dimensiones más trágicas y más difíciles de la crisis de migrantes y refugiados venezolanas, que es los migrantes que cruzan el Darién. Y aunque los venezolanos somos la nacionalidad más grande, no somos la única. Digamos que estar en Costa Rica como está Roberto le da además la capacidad de tener una visión periférica sobre otras respuestas migratorias. Así que me gustaría, Roberto, si podrías conversar con nosotros precisamente sobre eso, cómo es a tu modo de ver la respuesta desde Centroamérica, cuáles han sido los retos más importantes durante este año y cómo sientes que la región, particularmente la parte de Centroamérica, está respondiendo al fenómeno del Darién y a esta tragedia de desplazamiento humano que tiene bueno, estas condiciones tan inhumanas como las que hemos visto. Tienes la palabra, Roberto. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y por tener el honor de compartir este panel la mañana de hoy. Pues bien, no ha sido nada fácil, ha sido un reto monumental desde hace 2 años, que fue cuando comenzó lo que denominamos la crisis migratoria por flujos migratorios mixtos,
que proviene del sur del continente. Evidentemente, como comentabas, nosotros acá hemos atendido a más personas de más de 20, 30 nacionalidades, pero evidentemente más del 60% de estas personas son de nacionalidad venezolana, ¿no? Básicamente, la respuesta, nosotros lo hemos venido diciendo desde finales del año 2021, ha tardado en gestarse de una manera concisa, de una manera programática, de una manera consensuada entre estados, a lo interno, hablando por ejemplo de Costa Rica, y a nivel multilateral, a nivel de Centroamérica como región. Durante el primer año de la crisis, y estamos hablando a finales del año 2021, Costa Rica recibió la presión más fuerte de este flujo migratorio mixto desde el sur del continente. Todas estas personas que atravesaban la selva del Darién y pasaban por Panamá e ingresaban a Costa Rica, al no tener una movilidad garantizada del sur al norte del país, y llegaban al centro del país, es decir, a San José, por lo cual estamos hablando de que unas 3.000, 4.000 personas al día, al final del día generó una presión muy fuerte sobre los servicios públicos del país, sobre los gobiernos locales y de manera muy específica en el centro de la ciudad. Estamos hablando de que San José, al final del día, se llenó de prácticamente eran campamentos que se montaron de manera irregular, y que al final la respuesta gubernamental no estuvo presente en los primeros meses de la crisis, ¿no? Luego de una serie de esfuerzos, instalar mesas de emergencias a través de los organismos correspondientes, la Comisión Nacional de Emergencias, por ejemplo, la Municipalidad de San José, el gobierno local, etcétera, se generaron una serie de políticas que al final pudieron garantizar el traslado de las personas hacia la frontera norte del país, es decir, hacia la frontera con Nicaragua, una zona denominada como los Chiles. Durante todos estos meses, insistimos al gobierno central que abrieran una ruta humanitaria que permitiera el traslado de las personas de la frontera sur, el Paso Canoas, frontera con Panamá, a la frontera norte, los Chiles, frontera con Nicaragua. Luego de varios meses, prácticamente pasó todo el año 2022, y desde el inicio del año 2023 inició esta operación, ¿no? Hubo acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Costa Rica y Panamá, quienes, haciendo un esfuerzo para poder garantizar este traslado, abrieron una ruta que permitió que las personas que llegaban a la frontera norte con Costa Rica, Paso Canoas, pudiesen agarrar directamente una ruta directa hacia el norte. Sin embargo, durante los primeros meses del año 2023 tuvimos muchísimos retos y desafíos, ya que esta respuesta todavía no estaba organizada, en el sentido de que las personas pasaban la frontera costarricense y de esta manera esperaban los transportes, los buses, que dicho sea de paso, y esto hay que decirlo, todos los buses, todos los transportes son costeados por las personas. No hay, en este caso, una gratuidad en el proceso, ¿no? Porque mucha gente piensa que hay un financiamiento por parte de los estados para que las personas pasen libremente, pero no es así. Todas las personas tienen que pagar su asiento de bus a partir de los 3 años de edad, etcétera. Si hay ciertos buses humanitarios que son gestionados o por organismos internacionales o por ONGs, pero son limitados, ¿no? Entonces, durante los primeros meses del año 2023 hubo una especie de desorden organizativo y logístico, que al final del día tuvimos que asumir un apoyo fundamental, en este caso con OIM Costa Rica y específicamente con su unidad de emergencias, quien asumió la rectoría en la zona, porque durante el mes de marzo de 2023 hasta prácticamente el mes de septiembre del presente año no hubo una organización, por lo cual la respuesta fue limitada. Y en este sentido, lo que puedo decir es que hubo un colapso del sistema sanitario a nivel local. Y esto generó, evidentemente, muchísimas brechas a nivel del acceso a derechos básicos por parte de las personas migrantes. Estamos hablando que venían personas de la selva luego de travesías de 3, 4, 5 días, y diferentes enfermedades, diferentes tragedias, violencia sexual, personas que tuvieron que pasar por problemas de trata y tráfico de personas. Fue una situación humanitaria descomunal. En este sentido, tuvimos que actuar con diversas ONGs y diversas organizaciones locales para poder apoyar la respuesta humanitaria de manera limitada y gestionar durante esos meses ya lo que hoy se está realizando, que cambió ya la manera de poder tratar esta crisis, ¿no?
Ahora se trasladó la respuesta a un centro de atención temporal a personas extranjeras, que en Costa Rica le denominan CATEM. Es básicamente una infraestructura gubernamental muy bien diseñada que en principio estaba diseñada para atender a personas y que sirviera de albergue, es decir, que pudieran pernoctar. Sin embargo, por la naturaleza de la crisis y por la cantidad de personas que ingresan al día, estamos hablando en este momento de unas 2.000 a 2.500 al día, ha disminuido un poco, pero sigue siendo un reto. Sin embargo, nosotros seguimos empujando hacia una mejor atención para las personas migrantes, ya que es nuestro principio rector, ¿no? La atención humanitaria de calidad, en conjunto con los gobiernos locales, el gobierno nacional y con los organismos internacionales y diversas ONGs. Muchas gracias, Roberto. No, no apagues la cámara que vamos a volver contigo empezando la segunda ronda. Voy a responder primero una pregunta que hace Eva de la Embajada de España. Pregunta sobre el Fondo Social, el acuerdo humanitario que se firmó el año pasado en México. Como es un poco más política, la voy a responder yo. Lamentablemente, Eva, no, este fondo y este acuerdo no contempla respuesta para refugiados y migrantes. Es parte del problema que enfrentan los migrantes y refugiados venezolanos, es que quien está en control del Estado y control territorial no asume que esta crisis existe y por ende tiene múltiples malas respuestas ante esta crisis. Primero, la negación de esta realidad. Segundo, el que no permita que discusiones y acuerdos como el acuerdo humanitario pueda ser ampliado y pueda atender la emergencia interna y también esta crisis de migrantes y de refugiados. Y lo tercero, que es más multidimensional, es que al no reconocer que existe este problema de migrantes y refugiados, al no reconocer este desplazamiento humano, hay una serie de denegaciones de derechos que ocurren desde quien tiene el control institucional del país. Denegación de identidad, denegación de pasaporte, denegación de servicios consulares, retrasos en el reconocimiento institucional, por lo que para no alargar mucho más la respuesta, el Fondo Social y el Acuerdo Humanitario no contempla atención en la región ni contempla acompañamiento o asistencia humanitaria o integración a migrantes y refugiados, porque nuestra contraparte no reconoce que esta emergencia existe y la magnitud y la dimensión humana que esta emergencia tiene. Volviendo contigo, Roberto, y a quienes están conectados oyéndonos, si tienen preguntas o comentarios, les recuerdo que los pueden ir haciendo a través del Q&A y los vamos leyendo. Roberto, quisiera profundizar sobre dos cosas. La primera es este tema de la violencia sexual y cómo esto ha sido una constante en quienes cruzan el Darién, a quienes están llegando hacia Centroamérica. Y lo segundo, en tu experiencia y conectándolo con tu primera intervención, ¿cuál es la principal necesidad que tú has visto en los movimientos de personas? ¿Cuál es la principal necesidad de quienes llegan a los albergues, quienes llegan a los lugares de transporte? Si pudieras responder estas dos cosas. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Miguel. Pues bien, por lo menos en los últimos 6 meses, según los datos que nosotros tenemos en las encuestas que hemos realizado en conjunto con OIM, por lo menos 6 de cada 10 mujeres han sido agredidas o violentadas sexualmente de alguna manera, ya sea víctima de violencia sexual directa, violaciones, acoso, agresión sexual, tocamientos, una serie de cosas que al final del día, por el hecho de pasar por la selva, se le exige, además del pago por parte de estas personas inescrupulosas que forman redes de trata y tráfico de personas por el Darién, al final del día terminan sufriendo violencia sexual. Y no solo se acaba en la selva, son personas que son revictimizadas posteriormente en su tránsito por el resto de Centroamérica. Estamos hablando que cada frontera por la cual cruzan, desde que pasan en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, llegan a México, estamos hablando de que son abusadas de una, dos, tres, cuatro veces durante el viaje. Es decir, los desafíos y los retos que hay en este sentido son terribles porque al final del día la respuesta que se está dando a nivel humanitario y el nivel de acompañamiento básicamente es nulo porque las personas van a su suerte, ¿no? También tenemos casos muy difíciles con respecto a menores de edad, ya sea no acompañados o que son acompañados por personas que no sabemos si son sus familiares porque al final del día es difícil de poder identificar. Tenemos un trabajo con UNICEF, Costa Rica, y con el PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia, que es el organismo encargado de la protección de la niñez y adolescencia, y al final del día se habilitaron espacios seguros, por ejemplo, y espacios temporales de atención para la niñez y adolescencia, que también, al igual que las mujeres, son una de las poblaciones más vulnerabilizadas durante todo el trayecto, desde el
momentos de que salen de Necoclí, Colombia, pasan por la selva y llegan a México. Entonces yo creo que son una de las poblaciones que son más afectadas, al igual que adultos mayores, personas adultos mayores que hemos visto que también realizan el recorrido, pero como decía en su intervención inicial muy bien Ana María, estamos hablando de las remigraciones, personas que al final estaban en Perú, en Colombia, en cualquier otro país del continente y al final regresan a Venezuela, pero van a buscar a la familia. Entonces ya estamos viendo grupos familiares completos en donde hay mujeres, niños, personas adultas mayores, que al final se hace aún más difícil la travesía, ¿no? A nivel humanitario y a nivel social. La principal necesidad, pues son muchísimas las necesidades que hemos detectado, pero evidentemente pasa por las necesidades más básicas, que son alimentación, alojamiento, salud. Tenemos personas con muchísimas afectaciones de salud, no solo física, que evidentemente luego de una travesía tan fuerte y tan difícil, sino que vemos afectaciones en la salud mental de las personas. Hemos habilitado junto a ONG como Hands for Health, que trabaja el tema. Cabinas específicas para que las personas puedan tener por lo menos una atención de emergencias que al final del día ayuda en un porcentaje por lo menos a que puedan continuar su travesía de la manera más digna y humana posible. No es nada fácil, pero al final es lo que se puede hacer. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con la movilidad, porque cuando, como les dije anteriormente, no son buses gratuitos, ¿no? Muchas personas piensan que cuando las personas llegan a Panamá, y abordan un bus y atraviesan de frontera a frontera hacia David, en Panamá. Estos son buses gratuitos y que son financiados de alguna manera por organismos internacionales o por el gobierno panameño, e igualmente en Costa Rica, piensan que son financiados por Costa Rica, y no es así. Todas estas personas pagan sus asientos de bus, pagan a partir de los 3 años de edad, los niños, niñas, adolescentes, y lo que está pasando es que cuando personas con diferentes situaciones de vulnerabilidad y con condiciones críticas a nivel humanitario logran atravesar la selva del Darién, la frontera de Panamá, y en nuestro caso llegan a Costa Rica y no cuentan con los recursos económicos para poder seguir su travesía, entonces empieza un proceso de estancamiento, ¿no? De estas personas y empieza nuevamente los procesos de colapso de los sistemas, porque al final del día estamos hablando de que 3.000 personas al día, o sea, es una situación humanitariamente insostenible, una situación de muchísima gente, que implica alimentación, como decía anteriormente, que implica atención de salud, que implica alojamiento, y que al final las capacidades instaladas de los estados quizás no están preparadas para eso. Y es por esto que es necesario articular una respuesta conjunta, que sea una respuesta regional de este flujo migratorio mixto, porque ni Costa Rica, ni Panamá, ni México individualmente tienen la capacidad, evidentemente, de enfrentar una crisis de estas dimensiones que no habíamos visto en los últimos 10 años o quizás más. Entonces, yo creo que es fundamental articular una respuesta de manera conjunta, sistemática y organizada, no solo a nivel estatal, sino a nivel de las organizaciones de la sociedad civil como nosotros y como Coalición Pro Venezuela, que está destacada en toda la región y conoce las necesidades reales de la población, y con apoyo de cooperación internacional, dar una respuesta consecuente a lo que está pasando en este momento. Muy brevemente, Roberto, María Isabel pregunta si hay acompañamiento o seguimiento en áreas de salud mental y de acompañamiento psicológico a las víctimas que sufren violencia sexual o violencia de cualquier tipo en el Darién. Sí existe, Sí, es parte sí, de la existe. respuesta. Sí, existe. Es parte de la respuesta humanitaria que está instalada. Tenemos asociación, como decía, Hands for Health, Médicos Sin Fronteras. Tienen una oficina específica para atender personas que tienen problemas ya en general de salud mental y específicamente protocolos para personas que fueron víctimas de violencia sexual. Sí. Muchas gracias, Roberto. Ahora, volviendo con Nancy. Nancy, de tu primera intervención hay dos áreas que a mí me gustaría que reforzaras o que profundizaras. Una tiene que ver con el fortalecimiento de las redes de trata, cómo este aumento de las restricciones para la migración ordenada y para la integración, digamos, institucional, normal de los migrantes a los países, tiene como consecuencia el aumento de las redes de trata y de crimen internacional. Y un poco tu opinión sobre este fenómeno de las deportaciones masivas y de esta suerte de puerta giratoria, versión migratoria de la que hablaba Ana María en su primera intervención. Tienes la palabra, Nancy. Gracias, Miguel.
Mira, o sea, la proporcionalidad entre el aumento de las barreras y el aumento de la trata es directa. Encontramos que, por ejemplo, en el caso de Perú, en el más reciente año, más de 3.000 víctimas de trata han sido identificadas. Estas son las identificadas. Estamos hablando que hay un aumento exponencial, y si nosotros vemos, por ejemplo, la EMPOVE, que es la encuesta de población venezolana, y cotejamos 2018 versus 2022, creció el ingreso irregular en el territorio de 2% a 26%. Y esto se da por el aumento de barreras. Entonces, eh, entendiendo que la región tiene unas fronteras porosas, entendiendo que hay fenómenos como el crimen organizado transnacional y el narcotráfico latentes en la región, la verdad es que estas medidas que lo que han hecho es establecer barreras burocráticas, y a veces económicas para el tránsito regular en la región, lejos de ayudar a generar una migración segura, ordenada y regular, terminan favoreciendo a estas redes criminales. Para nosotros, sencillamente, hay otro tema, y es que, por ejemplo, en el caso de trata, además del proceso de captación, digamos, entre territorios que se da por estos pasos irregulares, y las víctimas que se dan producto o sea, inicia el proceso como un proceso de tráfico y termina en un proceso de trata con fines de explotación sexual o laboral. Está también a la interna lo que está ocurriendo en los territorios debido a que no hay medidas efectivas de integración socioeconómica. Y al no haber estas medidas efectivas o estos planes de integración socioeconómica de manera efectiva, muchas de las, por ejemplo, en el caso de mujeres, terminan víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, producto de ofertas engañosas, a nivel de integración socioeconómica, ofertas laborales, pues, engañosas. Entonces, hace falta allí, pues, comprender que tiene que haber una articulación, unos espacios de articulación con el sector privado, entre los donantes, las organizaciones de migrantes, que tenemos, pues, acceso a una información valiosísima en tiempo real, eh, y por supuesto los estados. Si no generamos mecanismos claros, por ejemplo, para la cobertura de brechas y el aprovechamiento, del capital productivo que hay en la migración, entender que, por ejemplo, el enfoque de cobertura de brechas es una solución ganar-ganar, porque es una solución que no compite por el mercado local, sino que permite favorecer la, la, la respuesta a las demandas de la población. Por ejemplo, en el Perú tenemos déficit en materia de salud, aproximadamente 55.000 profesionales de la salud que se echan en falta, que no hay en el Perú. Docentes, estamos hablando de más de 120.000 docentes que se echan en falta en el Perú. Estamos hablando de que en todo lo que son el capital técnico, en el Perú hacen falta alrededor de 100.000 técnicos al año, y estas son cifras oficiales. Entonces, si nosotros generamos que los mecanismos de regularización, más allá de los instrumentos temporales, empiecen a tener un enfoque socioproductivo, y de aprovechamiento de la migración al servicio de la comunidad de acogida, no solamente garantizamos la protección, no solamente dinamizamos el hecho económico a nivel local, no solamente cumplimos con avanzar en la perspectiva que ha dado tanto el Fondo Monetario Internacional, que habla de 4.5, hasta 4.5 puntos del PBI en el caso de Perú, o 2.5 en el caso de Chile, o más de 2.8 en el caso de Colombia, sino también lo que ya decía de 2019 el Banco Mundial, lo que también ha señalado en su momento el BID, con el reciente estudio sobre integración que realizó con la OCDE. Entonces, todas estas son las formas efectivas en las que aterricemos las políticas y no hablemos solamente de buenos deseos en términos de mitigar los riesgos de tráfico y trata y combatir el crimen organizado transnacional, sino que a través de soluciones que, restituyan la dignidad de las personas y favorezcan una integración pacífica, armónica y productiva en las comunidades de acogida, podamos atender, este reto que tenemos a nivel de migración y refugio, pues, insisto, con soluciones duraderas. Muchísimas gracias, Nancy. Eh,
Ya vamos acercándonos al cierre del evento del día de hoy. Me gustaría darle la palabra nuevamente a Ana María para ir cerrando. Y te pediría, Ana María, si puedes centrar tu intervención de cierre en dos puntos fundamentales. Uno, sobre el R4B y, digamos, todo este anuncio del plan de respuesta del año 2024. Y lo segundo es un poco un ejercicio más prospectivo. Para quienes nos escuchan, aquí tanto Roberto como Nancy y Ana María forman parte de una gran coalición de organizaciones. Parte de su esfuerzo y el reconocimiento que tienen ha sido esta capacidad de mancomunar esfuerzos y de trabajar como plataforma. Me gustaría, Ana María, así como saber tu opinión del R4B y del HRP para el 2024, saber si tú pudieras tener una varita mágica y hacerle tres, cuatro recomendaciones a los gobiernos, tanto que están recibiendo migrantes y refugiados como quienes están donando a la respuesta. ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones esenciales? Si aquí del otro lado estuvieran hoy los ministros de Interior y de Relaciones Exteriores de los países, ¿qué deberían estar haciendo ellos para que nuestros refugiados y migrantes estén en la mejor condición posible? Tienes la palabra, Ana María. Cero Bueno, de hecho, responsabilidad. no, de hecho quiero comunicar aquí que van a ver en el Plan Regional de Respuesta un one pager de recomendaciones de Coalición por Venezuela. Así que bueno, spoiler alert, les voy a decir acá cuáles son como los highlights de las recomendaciones que hicimos y no va nada que no hayamos hablado. No, primero, el tema en que se tiene que trabajar con sociedad civil organizada, con organizaciones lideradas por migrantes y refugiados venezolanos. ¿Por qué? Bueno, porque primero es lo más costo eficiente. Es súper probado que las intervenciones que se hacen tanto en diseño, tanto en consulta como en intervención, con paridad de estas intervenciones, junto con las organizaciones lideradas por migrantes y refugiados venezolanos, atienden a mayor cantidad de personas con menor cantidad de fondos, pero además son más sostenibles las intervenciones en el terreno, que es donde estamos las organizaciones. Es decir, todas las intervenciones se retiran en algún momento, pero somos nosotros los que nos quedamos. Segundo, eh, pues que las políticas tienen que ir orientadas más hacia derechos humanos y no tanto hacia políticas partidistas, y esto lo conecto más adelante con unos comentarios que voy a hacer ya como perspectivas para 2024. Pero tercero, el tema de el gran destacado en el Plan Regional de Respuesta y en todos los hallazgos que se han hecho desde la plataforma R4B, de las cuales en Coalición por Venezuela, un cuarto de los participantes del Plan Regional de Respuesta y de toda la plataforma R4B son miembros de Coalición por Venezuela, para que vean el nivel de participación que tenemos. Estas intervenciones y el gran destacado del Plan Regional de Respuesta es que se necesitan inversiones en integración. Vimos el gran grueso de intervenciones en asistencia humanitaria, vemos el agotamiento de los donantes. ¿Y qué sucede? Pues no se dio un paso muy adelante. Vemos los mismos flujos migratorios sur-norte y ahora también norte-sur, ahora también incluso hacia España y Portugal, precisamente porque no se resuelven las situaciones de fondo. Pero esos como tres destacados: trabajar directamente con las organizaciones lideradas por migrantes y refugiados venezolanos como respuesta efectiva y más costo eficiente. Segundo, intervenciones más basadas en derechos humanos y tenemos todo el marco normativo para ello. Y tercero, que integración sigue siendo la deuda pendiente, triple nexo sumamente necesario. Pero ya también hablando un poco sobre las perspectivas para 2024, te puedo comentar que lo mencionaba Nancy, mencionó Cartagena más 40, excelente que lo hayas traído a la conversación, Nancy, porque particularmente para 2024 no hay en un horizonte cercano una resolución de la situación de Venezuela. Es decir, nada ha cambiado y por el contrario se ha recrudecido eh, lo que ha sido la persecución al espacio cívico venezolano y también la persecución al ejercicio político, y también las cifras de pobreza en Venezuela están sobre el 90%. Sabemos esto porque nosotros también en Coalición por Venezuela trabajamos dentro del país. Y el efecto, pues es claro, vemos reemigraciones, vemos esta puerta giratoria que ha sido bastante mencionada, pero vemos también que se han retomado salidas peligrosas, pasos peligrosos como en las vías marítimas entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Hace 2 días tuvimos la terrible noticia de un nuevo naufragio, nuevas pérdidas de vida
Y esto es lo que sucede cuando ciertamente no se atacan las causas de raíz. Pero en este contexto estamos por celebrar Cartagena más 30, pero Cartagena más 40, perdón, pero Cartagena más 30 ya de por sí ofrecía mecanismos de documentación, de regularización, de integración muy buenos. También debemos el convenio Andrés Bello para la reválida de títulos universitarios en la región. Vemos también los acuerdos Mercosur, es decir, ya hay estructuras, la misma declaración de Los Ángeles. Entonces vemos cómo se siguen invirtiendo fondos en duplicar, triplicar y hacer nuevas estructuras que se solapan entre sí, teniendo mecanismos buenos en la región a las que se puede apuntar. Pero estas medidas serán efectivas en la medida en que los estados se lo tomen en serio en el cumplimiento de ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque particularmente estuvimos nosotros presentes en Ginebra en los actos conmemorativos para eh, la celebración de Cartagena más 40 y fue realmente vergonzosa la participación de Colombia, negando la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, también desechando un poco la existencia del mayor número de venezolanos en Colombia y simplemente enfocando su política hacia los colombianos en el exterior. Además, también hablando de cualquier cosa menos del hecho de que Colombia tiene la mayor vocación de permanencia por sobre el 69% de los venezolanos quieren permanecer en Colombia y la respuesta de Colombia ha sido expulsar venezolanos, negar una crisis y hacer acciones con daños con estos retornos asistidos. Esto lo digo vergonzoso porque también es el país que recibió la mayor cantidad de inversión para la respuesta. Y vemos cómo con un cambio de gestión sencillamente se ha echado todo esto por tierra y bueno, se ha convertido en una máquina de expulsar venezolanos. Y ahora bien, ¿cuál es el rol de las organizaciones lideradas por migrantes y refugiados? Y aquí hablo particularmente de Coalición por Venezuela. Pues históricamente las ONGs hemos sido este contrapeso en la sociedad. Entonces, en este punto nosotros siempre abogamos, y ese es nuestro gran trabajo, el tema de incidencia, pero también de cooperación técnica. Abogamos y proponemos soluciones, no solamente en los espacios donde hemos estado, bien sea local, nacional o global, donde se nos han permitido participar, siempre ha habido una mejora tangible de las políticas públicas en atención para migrantes y refugiados, no solamente venezolanos, hago la salvedad aquí, sino para todos. Y esto lo digo como parte del proceso de Quito en el cual hacemos vida, como parte del Consejo Asesor Global del ACNUR, parte del Refugee Advisory Group, es decir, varios de ellos. Pero entonces ya para cerrar, como balance, pues las conversaciones tienen que orientarse hacia derechos humanos, se tiene que abrir el espacio de participación, ojo, pero también de financiamiento para las organizaciones lideradas por migrantes y refugiados venezolanos, porque estamos en un proceso de burnout, siempre llevamos la mayor carga, siempre somos los primeros en la respuesta y acabamos ayer de inaugurar un plan de respuesta regional junto con ECO y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en preparación para riesgo de desastre. Entonces, estamos en frontline, estamos en la respuesta, pero no necesariamente se traduce en fondos directamente para las organizaciones. Entonces, esto ya simplemente que top of the mind, esto tiene que suceder porque no solo es lo correcto, sino también porque es lo más inteligente. Y bueno, muchísimas gracias, Miguel, por brindarnos este espacio y bueno, abierta a las preguntas que tengan desde los participantes. No, muchas gracias a ti, Ana María, Nancy y Roberto. Ya con esto estamos cerrando el día de hoy. Yo quiero cerrar con dos cosas. La primera es agradecerles a ustedes tres, tanto a sus organizaciones como a ustedes como individuos por el esfuerzo que han venido haciendo. El trabajo de atención de nuestra población migrante y refugiada es un trabajo difícil, es un trabajo muchas veces con poco reconocimiento o gratificación, pero es un trabajo extremadamente necesario en el que lo que ustedes han hecho, las buenas prácticas que han generado, el desarrollo de redes, la capacidad de mancomunar esfuerzos, creo que es un gran ejemplo que debe ser exaltado y que debe ser reconocido. Lo segundo que quiero reforzar de cierre es este mensaje final de Ana María, a quienes nos están oyendo desde las misiones diplomáticas y desde los gobiernos. Trabajar a través de organizaciones lideradas por venezolanos en la respuesta de integración, de asistencia, de acompañamiento a la población migrante y refugiada venezolana es la mejor manera de hacerlo. Además de que es costo eficiente, es una buena manera de producir integración y arraigo. Y lo tercero es que la naturaleza de nuestra migración
como lo decía al principio, no es producto de un desastre natural, no es producto de una guerra en nuestro territorio, es una crisis producida por el hombre, y mientras las condiciones que produjeron esta crisis y que forzan este desplazamiento se mantengan ahí, que es debilidad y secuestro institucional, colapso económico. Nancy decía muy bien el tema del colapso del espacio cívico y el cierre del espacio democrático dentro de Venezuela. Esta migración se va a seguir manteniendo y estos números van a seguir aumentando. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Muchas gracias a Ana María, Nancy y Roberto por ser luz en la oscurana y por el ejemplo que han venido dando, y esperamos que podamos repetir esta conversación en el futuro, ahora más como balances positivos y como cambios positivos, y no solamente jalando orejas y pidiéndole a los demás que hagan las cosas como deberían. Muchísimas gracias y seguimos. Nos vemos.